Este video es apoyado por Conozco el Verde, tu herbolario de confianza. Bienvenidos a Hablemos Claro sobre Biblia, mente y familia. Hoy en una edición especial de nuestro segmento Biblia Clara tenemos un invitado muy especial, el doctor Luis Iván Martínez, doctor en Nuevo Testamento. También es profesor de teología en la Universidad Adventista de Lindavista y mi profesor aquí en el Seminario Teológico Adventista Interamericano. Doctor, bienvenido a Hablemos Claro. Muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia también. Un gusto poder estar aquí en Hablemos Claro. Excelente, profe. Vamos a aprovechar para tener una conversación fluida sobre algunos temas interesantes del Nuevo Testamento. Y vamos a empezar por una pregunta que quizá mucha gente se hace. ¿El Nuevo Testamento reemplaza al Antiguo Testamento? Es una pregunta que estaría muy de acuerdo con el tiempo en el que estamos viviendo, porque la gente hace esa separación, ¿no? Y se cree que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios iracundo y el Dios del Nuevo Testamento es como más amable. Pero cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que todas las imágenes que se usan, las historias a las que se aluden, todo el lenguaje que tiene el Nuevo Testamento, viene del Antiguo Testamento. Podríamos decirlo de alguna manera que si no tuviéramos el Antiguo Testamento, no podríamos entender el Nuevo Testamento. Si solamente leemos el Antiguo Testamento, pues hay muchas experiencias porque son muchas historias que no entendemos, no sabemos cómo percibirlas. A la luz del Nuevo Testamento cobran luz, cobran vida y se entienden mucho mejor. Por eso le llamamos nosotros una unidad. Ok, Es una unidad inspirada por Dios, antiguo y nuevo juntos, sin hacer a un lado ninguno del otro. ok. En ese mismo orden, entonces, y es una pregunta que hasta yo me la he hecho muchas veces. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, la gente dice el Nuevo Pacto. Y entonces el Antiguo Pacto. En lo personal, a veces he pensado que realmente lo que cambia no es el pacto, sino las condiciones. O sea, sigue siendo el mismo Dios, sigue siendo el mismo pacto con la humanidad, pero ahora, como dice el apóstol Pablo, lo que hay es un nuevo sacrificio, un nuevo oferente. ¿Y cómo usted ve esa dimensión? Hay elementos diferentes en cada una de las secciones del pacto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y de hecho, usar la palabra pacto para referirse a antiguo y nuevo supone que podrían ser dos. Ok, El apóstol Pablo usa esa palabra de pacto, hablando también del antiguo y del nuevo. Pero el apóstol Pablo lo dice de una manera muy interesante. La cita la podemos tener en Hebreos capítulo 8 y un poquito de capítulo 9, pero especialmente capítulo 8. El apóstol Pablo nos dice que el Antiguo Testamento, los ritos, los sacrificios, las cosas que se hacían en el santuario en el Antiguo Testamento, a lo que Pablo le llama el Antiguo Pacto, eran una sombra del Nuevo Pacto. ok, Lo que quiere decir es que no sustituye una cosa a la otra, sino que las sombras, la tipología, le llamamos tipología a todos estos elementos que aunque siendo literales, apuntaban a una realidad espiritual mayor en el futuro. Toda esta tipología tenía el propósito de ceder su espacio para la realidad. Entonces, el antiguo pacto, si lo podemos usar con el lenguaje de Pablo, son las sombras, son los tipos, son los elementos figurativos que se van a usar en el Nuevo Testamento para explicar cómo se cumple todo eso en Jesús y en la realidad espiritual. Esto es a lo que Pablo le llama el nuevo pacto. Entonces hay una transición bonita porque pareciera como que el apóstol Pablo está diciendo que no es porque el pacto sea malo, ok. sino que había llegado su fecha de caducidad. Y al llegar en la fecha en la que viene Jesús, se cumple el propósito y entonces se da paso al nuevo que tiene luz y que se entiende pues a la luz del antiguo. Ok, entonces no estamos hablando de que el nuevo anula al antiguo, sino que lo que cambia es realmente la opción para nosotros, porque ahora tenemos un mejor representante en Cristo, ya no es un corderito que muere, sino el Cordero de Dios, Cristo, que quita el pecado del mundo. Interesante porque a mucha gente, especialmente fuera del círculo cristiano adventista, en otras denominaciones, dicen, no, es que ya no hay que hacer nada, porque ya el antiguo pacto murió y con él muere la ley, con él muere el guardar los mandamientos, con él muere el sábado, que es el punto crucial quizá que muchas veces se vuelve confrontación. Y quisiera aprovechar para preguntar en ese mismo orden,
cuando viene el nuevo pacto, entonces cambia la ley, o sea, ya no debemos guardar la ley o todavía la ley sigue vigente. Aquí tenemos que hacer una diferencia sobre lo que la Biblia dice que es la voluntad de Dios, lo que Él espera de nosotros, y lo que la gente en la época del Antiguo Testamento entendió y practicó. Cuando leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que la salvación, la manera como Dios actúa, la forma como trabaja con nosotros ha sido siempre la misma. Pero la gente lo entendió diferente. Y una de las razones por las que los había entendido diferente, hablemos un poquito de la ley, es porque la ley era un enunciamiento externo. Eso es lo que dice Pablo ahí en el capítulo 8 y luego lo repite en el capítulo 10. La ley era externa al hombre. Era una forma de guiarlo para poder tener una vida de paz, de felicidad. Pero esta guía estaba afuera. Entonces el hombre terminó siendo esclavo de la ley. Sentía la opresión de la ley. Voy a explicar tal vez cómo es esto. Estamos diciendo entonces que la ley, siendo externa, te obliga. Tú ya no haces lo que querías hacer, no porque no lo quieras hacer, sino porque la ley te dice que no. Entonces te sientes esclavo de quién? De la ley. De la ley, correcto. Lo que Pablo dice es que la transición de la ley no está en la ley misma, sino en dónde está colocada. Externa, y ahora en el nuevo pacto dice interna. Por la obra del Espíritu Santo, el hombre acepta a Jesús, quien ya murió por él, que no solamente lo perdona, sino lo capacita para el bien, y empieza a ser revestido de Cristo. No lo dice en Hebreos, pero también lo dice Pablo. Y al ser revestido de Cristo, Él obra en nosotros el querer como el hacer por la buena voluntad. Entonces la ley ahora está en el corazón. Entonces ahora tú no lo haces, no porque haya algo que se llama ley que te lo impida, sino porque desde adentro te motiva. Y entonces, ¿qué es mejor? Dice el apóstol Pablo. Vivir bajo la opresión de la ley o bajo la gracia de Cristo, que hace que la ley se cumpla de manera automática, tal vez no automática, pero natural, Okay. desde adentro, desde la naturaleza del corazón. Entonces, si hay una transición, el apóstol Pablo habla en Hebreos, parece que estamos hablando un poco más de Hebreos, de esta transición entre elementos del antiguo pacto, de la sombra, y los mismos elementos en el nuevo pacto, pero cambiando una dimensión. En el caso de la ley, el lugar donde está. Los mismos enunciamientos, pero ya no de forma externa. En otro lugar, Pablo dice en piedra, sino ahora en el corazón. En el corazón. Movida en el corazón y entrada, introducida al corazón por el Espíritu Santo. Excelente. Si estás conectándote ahora, te invito para que compartas este episodio, para que le des like, por supuesto, y para que te suscribas al canal. Eso nos ayuda muchísimo. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda que te quede de este episodio, la puedes escribir con gusto. Estaremos respondiendo tu pregunta. De hecho, yo me animo a pasársela al doctor para que en algún momento él pueda dar su respuesta. Y también tu opinión. De repente tú dices, no, yo pienso que la ley murió, el fin de la ley escrito y demás. Puedes dar tu opinión. Doctor, durante la clase se trató un tema que me llamó mucho la atención, es el tema de la Tierra joven, con el tema de la controversia entre evolucionismo, creacionismo, que ha pasado desde mi punto de vista, ha pasado de la simple guerra entre si venimos del mono o Dios nos creó a otra guerra, y es a, a un Dios que crea a través de la evolución, que es lo que yo entiendo que está en la palestra, que ese es el debate ahora. Ok, Dios creó todo, pero lo hizo utilizando la evolución. ¿Qué es lo que realmente la Biblia enseña sobre ese tema? Y no solamente eso que se conoce como evolución teísta, Ok, sino hay otro concepto también donde Dios crea, como dice la Biblia, en 6 días literales de 24 horas. Pero ¿qué crea Dios en esos 6 días? Para poder hacer compaginar lo que el texto bíblico dice con los descubrimientos de la geología sobre la edad de la Tierra, se ha generado un espacio de tiempo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Y lo menciono porque empezaste esta discusión como con la Tierra joven. Entonces, esto no es la Tierra joven, esto es lo que le llamamos la teoría de la brecha ok, o el gap theory, que es un espacio de tiempo porque Dios habrá creado el mundo, el planeta, con el agua hace un tiempo indefinido y entonces hace poco tiempo Él generó en 6 días lo que ahora conocemos como la naturaleza y las cosas que llenan la Tierra. Pues sí es cierto, ha sido una discusión generada más bien por la idea, el propósito de hacer coincidir algunas evidencias de la ciencia de hoy con lo que dice la palabra de Dios. Nosotros podemos partir de la palabra de Dios en lugar de partir de aparentes evidencias
y como un filtro, ayudarnos a entender esto que está pasando, ayudarnos a entender las otras cosas. Ahora tu pregunta sobre la tierra joven o cómo O sea, entendemos eso. el asunto es que se plantea la teoría de que ya la tierra estaba hecha. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí está el globo, está todo listo. Y entonces luego de un periodo, como usted decía, indefinido, algunos hablan de millones de años, entonces Dios viene en 6 días y le da forma a lo que ya estaba. ¿Es eso lo que enseña Génesis? Porque eso no, nos está eh, haciendo simpatizar con el evolucionismo teísta y con esa teoría, o qué es lo que realmente la Biblia enseña. ¿Dios crea todo en 6 días o lo hace utilizando esta modalidad de esa brecha? Esa es la ventaja de tener la Biblia completa. Si solamente tuviéramos Génesis 1:1 y solamente Génesis capítulo 1 con la pura historia de la creación en 6 días, el lenguaje hebreo de Génesis 1 da como para entenderlo de cualquiera de las dos formas. Podemos entenderlo así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, quedó la tierra sola y vacía, las aguas se movían, la tiniebla. Y entonces, tiempo después, dijo Dios sea la luz. Se podría entender. También podemos entender el pasaje diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sola, estaba con agua, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y fue la tarde y la mañana el primer día. Desde las dos perspectivas, la pregunta, ¿qué hizo Dios el primer día? Cambia. ¿Qué hizo Dios el primer día? La luz. ¿O qué hizo Dios el primer día? La tierra, las aguas, la luz. Entonces, ¿cuál de las dos posturas nos parece que es más bíblica? Entonces ahí tenemos el texto. Tiene alguna, bueno, ahora voy a usar un poco mi Biblia. Aquí en el capítulo 1 de Génesis, termina la historia diciendo en el capítulo 2 versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo. Y esta expresión, los cielos y la tierra, capítulo 2 versículo 1, parece que los incluye dentro del periodo de 6 días, porque después ya viene el séptimo día. Lo que significaría que esa expresión cielos y tierra deberíamos incluirlos dentro de los 6 días de la creación, y donde aparecen es en Génesis 1:1. Así que deberían estar dentro de los 6 días de la creación. En el capítulo 2 versículo 4 dice, me parece que es aquí, en el capítulo 4 dice, esos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Y después en el capítulo 2 vuelve a mencionar acerca de la tierra y del sábado. La palabra, esos son los orígenes, es la misma palabra hebrea que se utiliza para la genealogía de los hombres históricos de la Biblia. Esos son los orígenes de Adán, de Sed, etcétera. Así que la Biblia nos está hablando acerca de los orígenes de nuestra tierra, de todo lo que compete a nuestra tierra y nuestros cielos. Entonces no está hablando de los cielos eternos, de los cielos más allá del área de nuestra tierra. No está hablando del origen del todo. No está hablando del origen de la materia, del todo lo que existe, como lo que hace Juan 1:1, que habla del principio de todo. Aquí está hablando del origen de la tierra, del principio de nuestra tierra, y por lo que leemos en el cuarto día, de nuestro sol, nuestra luna y nuestras estrellas. A lo mejor alguien podrá pensar en nuestra galaxia. Solamente para darle un poquito más, de ahí en adelante, la expresión bíblica, los cielos y la tierra, cuando están relacionados con la creación, casi siempre están dentro de los 6 días. O sea, es una expresión que se utiliza dentro de los 6 días de la creación. Hablemos del cuarto mandamiento. Guarda el sábado. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Cuando nosotros llegamos entonces al Nuevo Testamento, cada vez que la gente, los creyentes adoran a Dios, lo adoran porque es el creador de los cielos y la tierra. Llegamos a Apocalipsis cuando se habla del último pregón, el mensaje del primer ángel. Adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas hay. Pareciera como que esta expresión incluye al mar y al planeta Tierra y a nuestros cielos dentro de los 6 días de la creación. Así que solamente una lectura de la Biblia, cuando se repiten estas mismas frases a lo largo de toda la Biblia, nos ayudaría a entender que la Biblia lo que está diciendo es de que todo lo que dice Génesis capítulo 1 entra dentro del periodo de 6 días. Así que la conclusión sería que, ¿qué hizo Dios el primer día? Pues primero menciona que hizo el planeta, el agua, luego la luz. Eso hace posible que empecemos a dividir noche de día y contar el primer día de la creación. Así que eso es lo que entendemos como tierra joven. Ok, excelente. Gracias, profe. Mire, hay otro asuntito. Yo voy a
a dirigirme a los asuntos que me parecieron interesantes en la clase. Antes de que sigas, Sí. supongo que varios de los temas, como los estamos pellizcando, los estamos tomando de a poquito, pueden generar dudas, así que anímense a hacer preguntas y en algún momento, Claro, claro. algún otro Y programa, pudiéramos hacer pues, otro capítulo más amplio tratando el tema de manera general. con este servidor o con cualquier otro invitado también, Así es, ¿no? gracias por la acotación. Hay otro tema que usted trata y que usted domina bastante bien, el tema de la muerte, el tema de la inmortalidad del alma. La Biblia presenta en el principio, en el Génesis, que Dios hace al ser humano, sopla aliento de vida y el hombre se convierte en un alma viviente. Pero en el contexto del cristianismo moderno, mucha gente dice, no, el hombre no es un alma viviente, el hombre tiene un alma. Y en el momento en que llega el momento de la muerte, que los dos elementos se separan, el polo vuelve al polo, pero el alma vive, el alma sobrevive y entonces va a otro lugar. Algunos dicen que va al cielo, otros dicen que va al limbo, otros dicen que va al infierno o se transforma, porque esa energía, algunos plantean, no, esa energía y se transforma. ¿Qué es lo que la Biblia enseña sobre este tema fascinante de la muerte, de la inmortalidad del hombre? Fascinante y abundante. Sí, muy Aquí abundante. hay bastante material, pero vamos a tratar de resumirlo. Básicamente, Eclesiastés, bueno, varias citas en el Antiguo Testamento nos hablan de la naturaleza de la persona una vez que ha muerto, su inconsciencia, la incapacidad que tenemos de comunicarnos con ellos y cómo ellos no se comunican con nosotros. Y en el Pentateuco se habla acerca del pecado, que significa consultar a los muertos porque realmente no lo están, no son personas, pues, sino el enemigo puede tomar la oportunidad y aparecerse para engañarnos. Yo creo que un poquito el problema del dualismo, eso de alma y cuerpo, el dualismo antropológico, en la Biblia es por el lenguaje. La misma Biblia utiliza lenguaje metafórico, habla de la muerte como un sueño. Y pues claro, ¿no? Si está dormido, pero está allí. No te puedes comunicar con él, pero está. Habla acerca de volver al polvo, de reunirse con los padres. Son varias metáforas, alusiones para la muerte. En el Nuevo Testamento también se usa la expresión sueño. Cuando Lázaro murió, por ejemplo, está dormido, lo voy a despertar. La niña que murió está dormida, la voy a despertar. Eso ha hecho pensar a la gente que hay esta clase de dualismo, pero no era lo que pensaba la gente en esta época en la Biblia. Ahora, no hay muchos textos que realmente nos hablen de la naturaleza de la muerte, del momento en que uno aparece como muerto. Ese estado intermedio llaman algunos entre la muerte y la resurrección. La mayoría de los textos hablan de cómo entramos a la muerte o hablan de la seguridad de la resurrección. Cuando se habla de la muerte como un sueño, realmente lo que se está diciendo es de que vamos a despertar, Ok. que estamos seguros de que va a haber resurrección. Pablo usa un ejemplo, voy a tratar de hacerlo muy corto, una analogía para hablar ahora sí de la naturaleza de ese momento, ese estado intermedio entre la muerte y la resurrección. Y esa analogía la tenemos en 2 Corintios capítulo 5, los primeros versículos, yo diría del versículo 1 al 10. ¿Qué dice Pablo en pocas palabras? Él hace una referencia a nuestro cuerpo, le llama tienda, un tabernáculo temporal. Y él dice, sabemos que aunque esto se está desgastando, tenemos de Dios un edificio permanente, físico, allá en los cielos. Y nosotros queremos que estamos vestidos, y curiosamente dice vestidos no de ropa, sino de una tienda, ¿no? No queremos ser desvestidos de la tienda para ser vestidos de del El tabernáculo. tabernáculo. Queremos ser revestidos. El contexto, porque Pablo dice, ya sabemos esto, está en Corintios, primera a los Corintios 15, donde Pablo habla acerca de que algunos mueren y otros son transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, tanto los que mueren como los que están vivos y son transformados, cambian su naturaleza física, temporal, que se está degradando por el pecado, que es corruptible, por una naturaleza física pues glorificada, que no se corrompe y que puede entrar al cielo. Eso es lo que toma Pablo aquí en 2 Corintios, y a una cosa le llama tabernáculo, una tienda, y a la otra cosa le llama edificio. Lo que hace ahora en 2 Corintios es que pone en medio la parte del desnudo. No queremos ser desnudados, sino revestidos. Yo no quisiera ser encontrado, dice, cuando Jesús venga, desnudo, sino vestido para ser revestido, o sea, la transformación. Desnudo significará entonces que está muerto, y algunos han pensado que desnudo significa pues que estoy fuera de un tabernáculo y fuera del otro. Más adelante el apóstol Pablo dice que estamos contentos porque
en lo que estamos presentes al cuerpo, aquí hace la referencia, estamos en el tabernáculo, estamos ausentes de Dios. Y Pablo está hablando físicamente porque dice, porque por fe andamos, no por vista. Quiere decir que no está hablando de manera espiritual porque si estamos presentes delante de Dios por fe. Él está en todas partes. ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Dice el salmista. Pero físicamente, cuando estamos aquí en la tierra con nuestra naturaleza corpórea terrenal, no estamos físicamente con Cristo en nuestra naturaleza glorificada. Es decir, en el tabernáculo. Estamos en el tabernáculo, no estamos en el edificio. Así que los que estamos presentes al cuerpo, automáticamente estamos ausentes al Señor. Y cuando estamos presentes al Señor, dice Pablo, estamos ausentes del cuerpo. Pero cualquiera de las dos circunstancias estamos presentes. O estamos presentes aquí o presentes acá. Ok. Pero Pablo termina diciendo, debemos de procurar ser hallados por Dios bien, sea que estemos presentes o ausentes. Es decir, cualquiera de las dos condiciones es presente. ¿Qué es ausente? Cuando no estoy ni aquí ni allá. Y aquí, en el paralelismo del versículo, se refiere a la desnudez. Así que aquí es donde Pablo nos está diciendo qué significa la muerte. ¿Qué significa la desnudez? Significa ausencia. Significa que no tenemos vida, no estamos presentes en el cuerpo terrenal, ni estamos presentes en nuestro cuerpo glorificado celestial. No estamos. Así que según la Biblia, y esto que estamos diciendo, pues se corrobora teológicamente con todos los demás textos que hablan acerca de la muerte. Según la Biblia, la muerte es inexistencia. Y puesto que es inexistencia, el apóstol Pablo bien puede decir, ¿cuánto quisiera yo poder morir y estar con Cristo? Porque a la hora de morir pierde conciencia, no sabe si pasan 10 años o 100 o 1000, y cuando venga la resurrección vuelve a recobrar la conciencia y habrá sido como si fuera un Un instante. instante, correcto. Así que Pablo podría pensar en el momento de resucitar que acaba de morir. El momento de la muerte para la sensación del que muere es como un abrir y cerrar de ojos para la mañana de la resurrección. No se adelantó en el tiempo, no fue a ningún lugar, pero su conciencia quedó inactiva, desapareció y en la resurrección Dios lo vuelve lo resucita, le da un cuerpo glorificado y en su conciencia Pablo puede decir eso, morir y estar con Cristo. Así que los demás comentarios, las demás alusiones, las demás expresiones sobre la muerte se entienden mucho mejor y tienen mayor armonía a la luz de lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5. Yo tengo entendido, doctor, que este tema, y de hecho hicimos la pregunta a propósito, es parte de su tesis doctoral, donde usted hablaba del tema, o tomando el tema del el concepto de la desnudez que Pablo utiliza, y de hecho creo que usted escribió un libro sobre eso. Usted podría indicarle al público, hablemos claro, de dónde está el libro, dónde podemos conseguirlo, cuál es el título del libro. Ahí el doctor amplía el tema de manera, lo amplía mucho más y lo hace desde una perspectiva bíblica, de una perspectiva teológica, y explica de manera detallada el tema de la muerte y el estado de la persona cuando está muerto. Bueno, muchas gracias. No pensé que iba a hacer promoción del libro, pero gracias. Bueno, miren, el libro está en inglés, se llama The Naked State of Human Being, el estado desnudo del ser humano. Se encuentra en varias plataformas digitales. No sé si uno puede simplemente teclear la palabra The Naked State of Human Being y aparece en internet varias plataformas donde uno puede adquirirlas físicamente o también de manera electrónica. En el libro se discuten varios términos que se utilizan para el ser humano, como alma, cuerpo, espíritu. Se consideran varios pasajes bíblicos que hablan acerca de la muerte. Se consideran estos otros desde el punto de vista exegético, es un estudio bíblico. Y se considera también el tema de la identidad del ser humano, la identidad al Al morir, morir al y en la resucitar, resurrección. quién es el ser humano. El capítulo 4 es más teológico, donde se discuten estos temas. Así que pienso que en el momento en que vivimos, donde este tema está, pues es delicado, pero importante, pues sería bueno, los animamos para indagar un poquito más en este asunto y si el libro puede serles útil, pues adelante. Creo que hay bastante información bíblica, Anita. Sí, de hecho la hay y estuvimos hablando en clase mucho de eso. Y usted hablaba de un concepto de la identidad cuando la persona resucita. O sea, ahí hay varias teorías. Algunos que plantean que conservaremos nuestra identidad. Pablo habla de que seremos conocidos como conocemos, pero también otros plantean de que es una persona nueva. O sea, cómo Dios hace
para preservar esa identidad, siendo que cuando uno muere se deshace por completo, el cuerpo desaparece. ¿Será que Dios hace un cuerpo nuevo para entonces traer la memoria, el espíritu, el alma de vuelta y con él los recuerdos, la memoria? ¿O es una persona totalmente nueva que no va a ser posible identificar? Es un poco complicado responder con pocas palabras, voy a intentarlo. Pero primero a los Corintios 15, claramente, si uno lo lee del versículo 35 en adelante, dice que hay una naturaleza física antes de la muerte, que es una naturaleza atada a la tierra, es terrenal, es humana, es perecible, es corrupta, se va degradando. Y que en el momento de la resurrección o la transformación hay una naturaleza física diferente. Ok. La naturaleza es espiritual, no desde el punto de vista que no se vea. Traducido de wikione.com. Ahí está Alexa Exacto, dando su opinión. Alexa ya dio su Espiritual es opinión. una canción popular cristiana. Bueno, ya tenemos ahí la opinión de Alexa también. Entonces, finalmente, esta naturaleza nueva no significa que no se pueda tocar, significa que su composición es imperecedera, glorificada. El apóstol Pablo hasta hace como que la alusión de celestial, como que si fueran elementos diferentes a los elementos que tiene la primera composición. Y entonces, con base a eso, la discusión de la identidad se torna un poquito áspera porque hay personas que pueden pensar, si la Biblia dice que la persona al morir desaparece y nosotros somos una unidad que no se divide, no hay alma que salga del cuerpo, y en la resurrección hay una nueva naturaleza física, realmente podríamos pensar que no es la misma persona, aunque Dios le ponga la misma mente. Y entonces la gente cree que hay una necesidad de un vínculo entre ambos. Y este vínculo lo provee el alma. La gente piensa que por eso es necesario que debe salir el alma para entrar aquí. Solo que eso no es bíblico, no se menciona en la Biblia. Por eso nuestra pregunta es, ¿quién es la persona? ¿Qué es la identidad? ¿Y cómo se preserva esa identidad para la Ujú. resurrección? Y primer punto, ¿quién es la persona? ¿Qué es la identidad de la persona? Nosotros somos un cúmulo de nuestras experiencias, de nuestra historia, de nuestra mente, de nuestros recuerdos. Y lo que nosotros somos es una imagen completa que nosotros tenemos de nosotros mismos y que la gente que nos conoce tiene de nosotros. Por eso, si yo pierdo la memoria y no recuerdo quién soy, el que me identifica por mi naturaleza física, aunque ya no piense yo igual ni platico con él igual, me puede identificar como Luis Iván Martínez. Si finalmente yo llego a un lugar donde nadie me conoce, pero yo me conozco, me recuerdo, sé cuál es mi historia, sigo siendo Luis Iván Martínez. Así que de alguna manera yo puedo perder un brazo, puedo tener un trasplante de cualquier parte. Mientras tengamos esa conciencia, pues nuestra historia, nuestra memoria, podemos nosotros ser identificables. Claro que eso está unido también a un cuerpo, ¿verdad? Si de repente me encuentro con alguien muy cambiado, decimos, ¿eres tú? Tenemos la duda. Sí soy yo, y en la conversación nos damos cuenta, atamos con la memoria y decimos, ah, sí eres tú. Así que es todo algo completo. Ahí mencionábamos acerca de Nabucodonosor, ¿te Ujú. acuerdas? Sí, correcto, correcto. Que aunque él perdió la memoria, Nabucodonosor, y no se identificaba, actuaba como animal, la gente lo seguía viendo como Nabucodonosor el rey. Recupera su memoria y lo coloca en otra vesícula. Así que, ¿cuál es el vínculo que hay entre estas dos naturalezas? La Biblia habla de nuestra personalidad como el nombre. Nuestro nombre es preservado. Si tú quieres borrar lo que una persona es, no solamente en la Biblia muere, sino que tienen que borrar su nombre, raer el nombre de alguien. Y ahí es bonito porque la Biblia habla acerca de nuestra identidad en Dios. Se presenta la idea de Dios y de los libros. Nuestro nombre escrito en los libros, por ejemplo. Entonces, Dios que tiene la capacidad porque tiene todo el conocimiento de nosotros en su mente y tiene la capacidad de crearnos, puede crearnos en la resurrección con nuestra identidad completa para que nos reconozcamos y otros nos reconozcan. Muy bien, entonces vamos a entrar ahora en la última parte de la entrevista, doctor, hablando un poquito del libro de Apocalipsis. ¿Qué conexión tiene Apocalipsis con lo que ya hemos dicho hasta ahora? Del tema de la inmortalidad del alma, del tema de tener un concepto creativo de una tierra muy antigua, en la que entiendo yo que eso afecta a nuestra concepción del sábado. Porque si en la semana de la creación Dios no creó en 6 días y el séptimo día descansó porque eran periodos de tiempo prolongados, eso nos mata.
el concepto que tenemos en la Biblia acerca del sábado. Y si el alma del ser humano es inmortal, creo que mata el tema del sacrificio de Cristo por nuestros pecados. ¿Cómo podemos conectar este tema, estos temas, con el conflicto cósmico tal como lo presenta Apocalipsis? Apocalipsis es un libro maravilloso y cada vez estoy más convencido que no solamente son sus palabras, sus diferentes elementos, sino el libro completo el que nos da una idea del carácter de Dios y lo que ha hecho por nosotros. Esto incluye también la estructura del libro. Ujú. En la estructura del libro parece que tiene la intención de presentar este conflicto como el clímax de lo que está enseñando en el capítulo 12, 13 y 14. El libro de Apocalipsis está hecho en una especie de paralelismos que usaban los judíos, donde la parte central del paralelismo presenta el tema más importante. Y aquí está hablando acerca del conflicto. En este conflicto, lo que está en medio es la adoración. Estoy hablando del capítulo 13 de Apocalipsis. Si ustedes lo leen con cuidado, los personajes que aparecen en el capítulo 13 están buscando tener autoridad. Y esa autoridad está ligada con la adoración. Y estas dos cosas marcan a los seguidores de ellos. Un asunto de autoridad con adoración. Ahí viene la marca de la bestia. Y lo que sigue en el capítulo 14 es el sello de Dios. Así como el enemigo identifica a los suyos con una marca, Dios identifica a los suyos con este sello que se menciona en el capítulo 7 también, el sello de Dios. Y termina hablando de las estrategias, los enemigos de Dios, sus estrategias en el capítulo 13, pues son coerción, son amenaza, hay un boicot económico, no puedes comprar, no puedes vender, hay la amenaza de muerte, etcétera, engaños, señales mentirosas. Pero las estrategias del pueblo de Dios aparecen como representadas por tres ángeles que dan un mensaje, que predican. Nosotros no nos defendemos de otra manera más que predicando. Y el mensaje del primer ángel llama a este tema en controversia, que es el asunto de la adoración. Ujú. Y entonces, mientras alguien está adorando algo que es falso, aquí se llama una verdadera adoración. Y la verdadera adoración es adorar a un Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si nosotros desligamos este asunto de la creación del tema apocalíptico, nos quedamos sin un Dios con autoridad, que es nuestro Señor. Nos quedamos sin Apocalipsis. Por eso es bien importante. Ahora, en el tema de adoración y autoridad, que se mencione adoración a Dios porque Él es el que creó. Y el cuarto mandamiento nos dice que debemos adorar a Dios en el séptimo día porque Él es el que creó. Entonces el tema de la creación con el sábado como un símbolo, como un conmemorativo, cobra mucho más interés en Apocalipsis porque identifica al pueblo de Dios, identifica quién es el pueblo de Dios. Pero, como bien dijiste hace rato, si la expresión no está incluida en los días de la creación, entonces, aunque sean días literales, si sacamos la expresión cielos y tierra de los 6 días, nos quedamos con algo que es más bien espiritual y el sábado se puede espiritualizar más fácil. Entonces, cualquier día puede ser sábado con tal de que lo guardemos. Igual, después en este mismo conflicto que se presenta en el capítulo 15, se habla de los enemigos de Dios tratando de engañar a la gente con demonios, con hechicerías, con la idea de que la persona realmente no ha muerto y está comunicándose con los que están vivos. Así que son dos temas importantes en todo el conflicto que finalmente nos ayudan a saber en quién confiamos. ¿Queremos la verdad? Podemos confiar en Dios para que nos la dé o tratar de comunicarnos con algún ente espiritual o pseudo espiritual, algún demonio, los que creen que pueden hablar con los Con los muertos. muertos. O confiamos en Dios y en su palabra. Y si lo vamos a reconocer como nuestro Señor, pues tenemos la forma de hacerlo. Dice, guarda el sábado porque yo creé, porque yo soy el creador. Excelente. Estamos hablando con el doctor Luis Iván Martínez, doctor en Nuevo Testamento, y quisimos aprovecharlo lo más que quizá podamos en esta entrega. Y quisiera, usted hablaba de la gente que se comunica con los muertos, el espiritismo. Apocalipsis habla en algún momento de tres espíritus a manera de rana y algunos interpretan que estos tres espíritus a manera de rana incluye al papado, incluye a la bestia, pero también incluye al protestantismo apóstata, identificándose como uno de los temas cruciales, una de las enseñanzas cruciales de esa coalición, el estado de los muertos y el espiritismo, que la gente es capaz
de comunicarse con los muertos. ¿Eso es así? ¿Esa es la manera en que podemos interpretarlo? Interesante. No hay como que una expresión específica de comunicación con los muertos, pero está implícita. Lo que dice aquí es que para engañar a la gente y traerla a la guerra en contra de Dios, los tres agentes finales del enemigo, que son el dragón, la bestia y el falso profeta, sacan de sí tres espíritus a manera de ranas. Estos espíritus van por todo el mundo, son espíritus inmundos, para congregar a la gente para la batalla final, la batalla del Armagedón. Eso tiene varias implicaciones a lo largo del libro de Apocalipsis, pero podemos nosotros tratar de pensar en el origen del lenguaje que se utiliza en este pasaje. Tres espíritus a manera de ranas para engañar a la gente. Y entonces nuestra memoria se va, porque dijimos hace rato al inicio de nuestra conversación, la relación entre el Antiguo y el Nuevo El Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Testamento, Cómo correcto. el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo y el Antiguo es la base para la interpretación del Nuevo. Vamos al Antiguo Testamento y vemos ranas, espíritus inmundos, espíritus a manera de ranas. Aquí viene la idea de espíritus que andan desencarnados, pero bueno, la palabra rana, nos vamos a las plagas con Moisés. De hecho, esta expresión ahí en Apocalipsis aparece con las postreras plagas, donde hay una alusión a las plagas de Egipto. Y cuando Moisés hace una señal, por ejemplo, convierte el agua en sangre, los hechiceros Imita. imitan eso, la falsifican y hacen también sangre. Cuando Moisés echó su vara al suelo y se hizo una serpiente, también ellos hicieron lo mismo. Moisés avienta polvo y entonces se convierten en piojos y también hace lo mismo los hechiceros. Y las ranas en el agua y empiezan a salir muchas ranas y los hechiceros hacen lo mismo. No, los piojos es después de las ranas. Ujú. Eso fue lo que ya no pudieron hacer. Entonces ya hay ranas, sangre, ranas, y cuando tratan De emular el imitar siguiente. el siguiente, que es el de los animales más pequeñitos, no pueden hacerlo. ¿Por qué no pueden hacerlo? Ellos mismos dicen, esto es dedo de Dios. Dios ya no se los permite. En esta narración, el último engaño, la última falsificación son las ranas. Ahora tenemos la idea de cómo espíritus, como si fueran las ranas, todavía están tratando de engañar al pueblo. Entonces aquí estamos hablando de hechicería, estamos hablando de imitaciones de los milagros, imitaciones del poder de Dios. Y como se les habla como espíritus, espíritus a manera de ranas, estamos hablando de que esto es un asunto espiritista, es decir, se cree que hay comunicación, que se puede trabajar, que los espíritus son los que están dando estas señales, estos prodigios, y eso es lo que está usando el enemigo de Dios para engañar al pueblo de Dios en el tiempo final. Oye, dice la escritura que él tratará de engañar si fuere posible aún a los escogidos. ¿Cómo podemos evitar ser engañados? ¿Qué cosas debe hacer el cristiano en este tiempo, el ser humano en este tiempo para evitar caer presa del engaño? El engaño es engaño porque no es verdad. Así que nuestra pregunta sería, ¿dónde está la verdad? Cuando en la Biblia se habla del tiempo final, casi siempre la señal que no falta son falsos maestros, son engaños, cosas que hacen que la gente Milagros, piense, prodigios. milagros, prodigios, pero especialmente una tergiversación de la verdad. Ok. Y lo que se pide al pueblo de Dios en este tiempo es que se aferre a la verdad, a la palabra de Dios. En este mundo donde cada quien tiene su propia verdad, donde cada quien interpreta la vida, las cosas desde su propia perspectiva, pues ¿cuál es la correcta? Necesitamos un ancla, algo que nos pueda decir, aquí está. Y la tenemos en la palabra de Dios, que no estamos hablando de eso ahorita, pero ha demostrado a lo largo de la historia que es confiable por sus profecías, por su capacidad de convertir, por su mensaje al corazón humano. Así que nos aferramos a la palabra. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar estos problemas? Pues sabiendo qué dice la Biblia. El espiritismo, cuando la Biblia dice que no hay comunicación con los muertos, que el ser humano al morir desaparece, entonces cualquier cosa que sea diferente a esa la podemos detectar y saber que es una estrategia del enemigo. Igual con relación al sábado, con relación a la segunda venida del Señor, con relación a lo que vive la vida el cristiano, pues aquí tenemos la norma, ¿no? La Biblia. Es el momento en que nosotros debemos levantar la palabra de Dios para estudiarla y para predicarla. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice que debes de saber que en los últimos días habrá engañadores, muchos males, gente que se engaña, que es engañado.
Y entonces el llamado de Pablo es, pero a ti te encarezco, te suplico por Dios que prediques la palabra. Entonces la palabra es la única manera como nosotros vamos a poder distinguir la mentira cuando llegue el momento. Cristo viene en gloria, según como presenta la Biblia, pero también la Biblia da a entender que habrá un engaño final, donde Satanás tratará de falsificar la segunda venida de Cristo. Y me viene a la mente una anécdota que usted contaba en clase, de cómo yo puedo distinguir. O sea, si viene en gloria, que la gente dice, bueno, pero y esto y aquello, ¿cómo podría yo distinguir realmente para no ser engañado si el que viene es Cristo o es una falsificación? El enemigo va a ser muy hábil para falsificarlo. La Biblia dice varias cosas que suceden poco antes de la venida de Jesús, que suceden durante la venida de Jesús y en el momento exactamente posterior a esto. Así que podemos leer bien la Biblia, identificar los elementos para no ser engañados. Pero aún así la gente pues discute, ¿no? A veces el lenguaje de la Biblia se puede hacer demasiado literal. La gente dice, bueno, vamos a ver porque Jesús trae una palma en la mano, Ujú. una Una hoz hoz. en la mano. Y lo que comentábamos en clase como manera de anécdota son unos muchachitos que están discutiendo sobre este tema, sobre cómo darte cuenta si Jesús, ahí viene el asunto de la resurrección y varias cosas, pero uno de ellos salió con una idea muy original, muy interesante y parece que bastante informada con los Ujú. eventos Y finales, ¿no? práctica. Y práctica. Ujú. Él dice, bueno, si entendemos que en el momento en que Jesús aparece en el cielo, todos los malos que claman, eso lo dice Apocalipsis en el capítulo 6 también, son fulminados, dice el capítulo 19, desaparecen, mueren y empieza el milenio. Pero los buenos son transformados y luego hay una resurrección. La resurrección todavía la puede falsificar Satanás. Pero decía este muchacho, muchachito, si yo veo a Jesús venir en gloria y no soy transformado y tampoco soy fulminado, pues entonces no es Jesús. Porque no ha Definitivamente. sucedido eso. Definitivamente. Doctor, muchísimas gracias. Hay otros temas pendientes. De hecho, quiero comprometerlo públicamente para que esté con nosotros. Ya sería vía Zoom, pudiéramos hacer algún programa o en otra oportunidad que el Señor nos vuelva a juntar personal de repente para hablar de un tema que está muy de moda, el tema de la teología de la última generación. Ujú. Pero no queremos tomarle más tiempo. Pero me gustaría que usted dé un último consejo a los hermanos de iglesia que nos ven, a los amigos, a la juventud que nos sigue en este tiempo especial, que usted le dé un consejo final. Mi consejo final es ese mismo que da el apóstol Pablo. Por lo que más queremos, prediquemos la palabra. Ya ha llegado el momento de cambiar a lo mejor nuestro discurso, que puede ser muy bonito, pero que no está anclado en la palabra para usar la Biblia. Hay que entenderla, hay que estudiarla. La Biblia no se entiende con una lectura ligera, superficial. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Hay que orar mucho para que el mismo Espíritu que la inspiró nos guíe a la hora de interpretarla y que nos ayude a encontrar la verdad. Dediquémosle tiempo, diario, cada momento. Vamos a ver cómo las páginas van brillando, las letras van ilustrando nuestra mente y no solamente nos van a dar conocimiento de cosas o de lo que va a suceder en el tiempo final, van a fortalecer nuestro corazón y nuestra fe en Dios. Más allá de lo que está prometido para nosotros cuando Cristo venga, mientras esperamos su venida, podemos vivir una vida satisfactoria, en paz, felices, esperando a Cristo Jesús porque tenemos su verdad, porque tenemos su palabra. Gracias, doctor. Amigos de Hablemos Claro, un privilegio haber estado con ustedes. Compartan este episodio con otro. Denle like a la página. Suscríbase, por favor, que eso nos ayuda bastante. Y ya sabe, estudia la palabra de Dios, la única palabra profética segura en este tiempo especial. Y cuando Jesús venga, si no desapareces y si no eres transformado, entonces no es Jesús. Así o más claro.